Buenas tardes. Todos. Espero se encuentren muy bien. A los que están aquí presenciales, agradezco pues el tiempo, reconociendo que es un horario difícil, y agradeciendo también al doctor Juan José Pavón. Él, recordemos que es neuropsicólogo clínico del Instituto Neurológico y docente de la maestría en neuropsicología de la Universidad CES. Yo le hice la propuesta a él de presentar este tema de trastornos neurológicos funcionales, uno porque realmente pues es de los pocos neuropsicólogos que sabe bien sobre este tema, ya que es algo como que bastante desconocido, incluso por bastantes neurólogos y profesionales en la salud. Y dos, porque dentro de 15 días, el 30 de este mes, vamos a estar contando con una paciente que tiene un trastorno neurológico funcional, no cognitivo, como el que nos va a explicar el doctor Juan José, sino estos episodios paroxísticos no epilépticos. Entonces nos va a estar contando en su momento, pues, cómo llegó a esa condición y cómo ha ido evolucionando de una forma tan positiva con las intervenciones y los tratamientos. Entonces, el doctor Juan José nos va a hacer el favor hoy de explicarnos qué es esto de trastornos neurológicos funcionales, especialmente pues del tipo cognitivo y cuál es nuestro rol como neuropsicólogos frente a este tipo de condiciones. Juan, muchas gracias de antemano pues por el tiempo. Yo sé que tampoco es un horario muy fácil para ti. Adelante. Dale, listo. Bueno, buenas tardes para todos. Qué bueno que estén aquí pues reunidos. Espero que los que estén pues de forma asincrónica puedan disfrutar pues de esta pequeña exposición. Digamos que este tema pues tampoco soy el más experto porque fue un tema que yo conocí el año pasado en Bogotá en un simposio de neuropsiquiatría y me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Como neuropsicólogo, yo me he enfrentado mucho al paciente simulador o el paciente con trastorno facticio. En resumen, gente que finge estar enferma por ganancias secundarias o gente que simula enfermedades o se inflige daño con el fin como con el rol de enfermo o obtener algún tipo de ganancia emocional o muy subjetiva. Listo. Generalmente pasa que las personas con este tipo de diagnóstico, el trastorno funcional, pasan por simuladores y facticios. Entonces, antes de abordar bien, veamos un poquito la diferencia, ¿listo? Porque si de pronto no desconocemos la diferencia entre funcional, facticio y simulador, podemos tener muchos errores y al final terminar hiriendo a la gente y eso no lo queremos hacer, ¿cierto? Entonces, primero, esto de diagnosticación funcional, ¿qué es? Vea, es una condición que abarca un conjunto de patologías, pero estas patologías vamos a ver que se entienden como síntomas que se experimentan de forma intensa a nivel motor, sensorial, cognitivo o incluso vestibular, que causan malestar y deterioro, pero van a ser tan exageradas o incluso tan inconsistentes que a uno como clínico le surge la duda si esto es real. La cuestión es que, en primer lugar, estas personas con este diagnóstico sí están sufriendo sus síntomas. La diferencia es que la alteración es más que todo de tipo de conectividad de las redes, pero no se explica por un daño estructural en el cerebro o en las vías sensoriales o en las vías motoras, no, es un daño en la correcta comunicación de las redes neuronales. ¿Qué pasa con el simulador del facticio? Resulta que estas dos personas, ellos no están sufriendo los síntomas. Ellos no sienten ningún tipo de malestar en relación a la patología que están promulgando. De hecho, estos pacientes promulgan una patología con el fin de obtener alguna ganancia, como les dije, sea esta material, pensiones, evitar encarcelamientos, evitar responsabilidades o ya muy subjetivas, es decir, obtener algún tipo de beneficio del otro, un tipo de cuidado, un tipo de apoyo. Por ejemplo, pacientes similares que yo he tenido son aquellos que generalmente me dicen, venga, es que yo me enfermé a partir de un accidente laboral y desde ahí yo vengo presentando unas fallas cognitivas y me relatan unas quejas muy exageradas que abarcan amnesias incluso muy retrógradas, como así que cosas donde yo llego a olvidar cuando me cansé, cómo se llaman mis hijos, con quién vivo, pero vengo solo a la cita, manejo mi plata y quiero parte de pensión, cosas así como tan inconsistentes. O una paciente facticia que en ese momento estoy pendiente de que vuelva a parar la evaluación, que tiene un montón de enfermedades muy extrañas
Y en su relato era metiendo un síntoma tras otro, un síntoma cognitivo, un síntoma físico, un síntoma motor. Y de hecho la muchacha llegó a un punto donde ella se está haciendo incapacitar, pero yo noté que en su relato había mucho, venga, es que me gusta que me cuiden, que mi esposo me cuide, me mime, mi mamá que nunca me quiso ahora que estoy enferma, ella ya me está mimando, cuidando. Entonces miren que ese tipo de fondo que hay en el motivo de consulta nos da la orientación si esta persona realmente está sufriendo una patología o está abusando del rol de enfermo para conseguir algún beneficio. Listo, entonces ya con eso en cuenta podemos diferenciar bien estas condiciones. Listo, la simulación no es una enfermedad, no es un trastorno, es una conducta de manipulación, de evitación de problemas. El trastorno facticio, ¿por qué ese es un trastorno? Porque estas personas con esta condición llegan a un punto donde ellas mismas se causan un daño crítico con tal de mantener ese rol de enfermo. El simulador, él no va a hacer eso. Él solamente quiere su pensión, evitar su responsabilidad, pero no va a llegar a ese punto donde pone en peligro su vida. El facticio sí lo va a hacer. Ahora, ¿qué pasa con el paciente funcional? El paciente funcional también nos va a decir muchos síntomas inconsistentes, exagerados, pero es una persona la cual en su motivo ella busca recuperarse. Ella en el discurso que nos narra está buscando querer salir de esa situación. Puede que veamos que los tres asuman un rol como muy de autoderrotismo, de mucha victimización, pero tenemos que ver en cuenta que en el discurso de los pacientes que fingen siempre va a estar orientado como a yo mantenerme enfermo. Por ejemplo, tuve una, creo que hace 2 semanas, que le pusieron autismo. Y hay psiquiatra le puso trastorno límite de personalidad. Ella viene con fallas cognitivas. No estoy queriendo decir de que alguien con TEA pues no tenga rasgos de regulación emocional. De hecho, los puede tener, pero me llama mucho la atención ese contraste. Autismo y trastorno límite, ¿ve? Puede ser posible. De más. Uno nunca sabe. Hay TAP con autismo. Pero bueno, yo me puse a hablar con ella a que me contara pues su experiencia de autismo, porque es una mujer de 56 años. En su relato yo encontré que ella me decía, vea doctor, es que yo tengo una hija y yo con mi hija, yo soy realmente ella, yo soy Lulú. Y yo, vení, ¿cómo así que Lulú? Sí, yo soy Lulú y cuando yo soy Lulú, yo soy una niña pequeña. Y mi hija me trata como una niña pequeña, me compra juguetes, me mima, yo me he visto diferente. Y yo, ve, ¿y de dónde nace Lulú? Ay, doctor, es que vea, yo tengo muchos roles. Es que mire, doctor, yo fui víctima de prostitución, yo fui víctima de desplazamiento. Y yo cuando tomo, sale Mariluz y yo, Mariluz, ¿y quién es Mariluz? Mariluz, ella es muy coqueta con los hombres, ella les busca el placer a ellos, pero no me gusta ser ella. Y yo, ve, de verdad. Y después me salió con otra. Y también cuando soy la activista, porque ella me dice que ella es activista, que tiene fundaciones, que ha escrito libros, y yo, ve, que es ese nivel de funcionalidad, al punto de que escribe libros, es activista, tiene fundaciones. Aparte que seduce mucho a los hombres, ve qué autismo tan raro. Y resulta que la otra era una persona que es fuerte, que grita y que demanda y que con esa se enoja. Y yo, ve, tantos roles. Y yo le dije, vení, querida, pero con lo que me estás contando, tus dificultades no parecen de neuropsicología, sino de psicología clínica. Yo no creo que seas para ese servicio. Y ella me va diciendo, ay, venga, usted me va a quitar el autismo. No, 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 no me quite el autismo porque usted me quita el autismo. No, yo ya no sé quién soy, ya pierdo los apoyos. Venga, doctor, no, no me quite el autismo. Yo soy autista y me demoré mucho tiempo en darme cuenta que lo soy. Yo me di cuenta que esos rasgos de autismo en la consulta exagera muy bien. Se nota que cogió el DSM y se leyó el diagnóstico y la verdad lo simuló muy bien. Es otro rol. Esa paciente lo que hace es que es un trastorno límite con mucha alteración del sentido del yo, con mucho daño en la autoimagen y asume roles para así manejar su malestar. En una vez soy Lulita,
soy la niña donde me cuida, me consiente, tengo atención. Cuando quiero que un hombre me quiera, ya soy la otra. Cuando otra persona me confronta, ya me enojo. Y de hecho yo conocí la que se enoja porque se le quitó la disprosodia, dejó de hacer rositas con papeles porque estaba haciendo eso, me miraba a los ojos sostenidamente y yo, hola, trastorno límite de personalidad. Entonces ella no tenía autismo. A quien la evaluó, pues se le pasó de por alto y le puso autismo. Eso, muchachos, es una conducta de simulación que hace un trastorno de personalidad. Listo. Entonces, ojo con eso. Mire que ella nos dijo cuál era el fondo. Cuando dijo como que no me quite el autismo por esto y esto y esto, yo vi, ve, es que ella quiere mantener ese rol. Alguien con TEA, porque tengo pacientes con TEA adultos que van conmigo a rehabilitación, ellos saben que lo autismo no se va a quitar, pero ellos expresan como que, hay uno que me dice, vea doctor, yo quiero que me ayude con la frustración, porque es que yo me frustro mucho y daño las cosas y ya no me gusta hacer eso. Así que ayúdeme con eso, aunque no me frustre tanto. Entonces mira que ahí como el motivo cambia. O sea, el fondo de la conducta es otro. Entonces tengan mucho eso en cuenta para que no caigan en esos juegos de esas personas. ¿Listo? Bueno, volviendo al tema pues de los funcionales. Espera que no me pasó la diapositiva. Allá. Listo. Entonces, los trastornos funcionales, muchachos, son muy comórbidos con muchas patologías mentales y somáticas. ¿Cómo así? Es muy común que pacientes con daño funcional tengan depresión, ansiedad o incluso también rasgos problemáticos de la personalidad o también que hayan sufrido un trauma psicológico, pero también trastornos somáticos como la fibromialgia. ¿Por qué? Resulta, muchachos, que la experiencia de yo sentirme enfermo, vulnerable, de yo pensarme a mí mismo como una persona que está decayendo en su salud, eso me predispone a que yo empiece a estar muy pendiente de cómo se siente mi cuerpo en varios aspectos. Si tengo temblores, si me duele esto, si me duele aquello, si hice esto bien o hice esto mal. Así que gente con fibromialgia, con colon irritable, con fatiga crónica o personas con fallas autoinmunes, es muy común que tengan riesgo para sufrir un trastorno funcional. Por lo tanto, estamos viendo que como todo en psicopatología, esta condición es multifactorial. Es muy común que la población que consulte por ese trastorno sean adultos jóvenes o adultos medios. Hay adultos mayores que lo hacen, sí, pero es muy común que pase en esa franja donde la gente es mucho más independiente y mucho más activa en su vida cotidiana. Listo. Resulta que este trastorno funcional, hablo a nivel general, el cognitivo, el de movimientos, el de crisis, el de pseudocrisis, tiene una relación muy epigenética. ¿Cómo así? El ambiente modula la expresión de ciertos genes para que sean muchos más sensibles a la respuesta al estrés. O sea, la gente con trastorno funcional tiene variables genéticas que al reaccionar con ambientes que los estresan, hacen que su respuesta al malestar sea mucho más intensa. Listo. Siendo así, es muy común que les digan, no, usted lo que tiene es una enfermedad psicosomática o usted lo que tiene ciertos grados como de ansiedad, de depresión, eso es por la depresión. Y si bien influye en sí mismo, no está explicando toda la etiopatogenia que padece esa persona. ¿Por qué? Como les digo, en ese trastorno, si bien no hay un daño estructural, o sea, no hay un daño a nivel motriz como tal, ni en el cerebro, ni en las vías, ni a nivel vestibular, ni siquiera cuando son pseudocrisis, uno ve despolarización en los videomonitoreos. La falla es en cómo funcionan esas redes, esa comunicación neuronal en un contexto específico. Listo. Por lo tanto, entendamos ese trastorno como un espectro que puede abarcar síntomas cognitivos, motores, sensoriales o la combinación de varios. Listo. Juan, a mí me surge una pregunta ahí. Dale. Entonces, tú nos dices que es frecuentemente comórbido con gente que de base ya tiene condiciones psiquiátricas, como una ansiedad, Sí. por ejemplo.
Ujú. Entonces, en ese punto, ¿cómo podría uno diferenciar lo que son los síntomas cognitivos de una persona ansiosa de toda la vida a Ujú. los síntomas funcionales pues, que se agregan, por así decirlo, entonces a esa condición de base por la ansiedad? O sea, lo que me preguntaste es que los ansiosos tienen también fallas cognitivas y se quejan de ello, propias de la ansiedad. ¿Cómo diferenciamos eso ya de un paciente con queja funcional? Exactamente. O cómo a ese Listo. paciente con esa condición de base se le logra discriminar que además está entonces con algo funcional. Primero porque el tópico de la ansiedad va a cambiar a ese, al cognitivo o incluso al motor o según cuál sea como el fenotipo funcional. O sea, el paciente con daño funcional y síntomas de ansiedad va a reducir todo su tema de ansiedad a esa condición. Y a su vez vamos a ver que por restricciones de los síntomas que él está padeciendo, va a tener restricción en su desempeño cotidiano. Ya no va a salir a la calle, no porque sienta temor, sino más bien porque se cree incapaz, porque le da miedo perderse por las fallas de memoria. Entonces todo se reduce a ese tópico como tal. Sino que, ¿qué pasa, Juanda? Los trastornos psiquiátricos, y ese trastorno es un trastorno psiquiátrico porque está en el DSM, todos síntomas o grupos de síntomas que son transdiagnósticos, como así. La ansiedad ocurre en el TOC, en la depresión, trastorno por adaptación y en los de personalidad. Lo que me va a cambiar ahí, para yo decir que ya la ansiedad es por parte de un trastorno, es la combinación que se da con los síntomas. Pero la ansiedad solamente es un proceso transdiagnóstico. Pero en sí, el hecho de que yo tenga ansiedad no me va a excluir que no pueda tener otra cosa o que mi ansiedad no sea el origen o producto de otra entidad patológica, porque los síntomas son transdiagnósticos. ¿O es que acaso solamente los límites se cortan? ¿El autolesionismo solamente es de los límites? No. La gente con TOC se puede autolesionar. La gente con ansiedad se puede autolesionar. No solamente los límites. La psicosis. ¿Quién más tiene psicosis? La esquizofrenia, sí. El TAP tiene psicosis. El trastorno límite tiene micropsicosis. El TEP tiene también episodios psicóticos. Psicosis reactiva breve. Entonces veamos los síntomas psicopatológicos como procesos transdiagnósticos que en combinación con otras características dan origen a una patología. Y ahorita más adelante vamos a ver aquí cuáles son esas combinaciones que nos permiten dar origen a esta patología que estamos tratando. ¿Listo? ¿Listo, Súper Wanda? bien. Sí, Listo. ya sobre todo, claro, con lo que decías ahorita, que estos pacientes sobre todo lo sufren. Entonces aquí Ujú, pues se centra exacto, toda la atención y la preocupación en esas fallas cognitivas que expresan propiamente. Listo. exacto, exacto. Entonces, hablando de modo general, los trastornos cognitivos funcionales son un grupo de afecciones que están superpuestas con muchos síntomas cognitivos. Son genuinos, o sea, los síntomas son reales, son verídicos, causan malestar, incapacidad a la persona, pero son inconsistentes y no están relacionados con la semiología de una enfermedad cerebral o una patología sistémica. ¿Cómo así? Cuando un paciente con trastorno funcional nos relata sus quejas, vamos a ver que esto no correlaciona con lo que se conoce con la patología de los procesos cognitivos. Los voy a poner así. Digamos, un paciente con pseudocrisis, paciente con crisis epilépticas funcionales, es un paciente que vamos a ver que las crisis son provocadas. Hay un evento, una situación que conlleva a que la crisis se desarrolle. En una crisis propiamente de origen epiléptico, las crisis son no provocadas, como así, ocurren adrede, de forma arbitraria. En cambio, los funcionales, si hay un factor que podemos atribuir a que ocurrió. ¿Qué pasa? Que el paciente con crisis funcional no es muy consciente de eso, pero quienes lo observan pueden identificar ese factor. O, por ejemplo, paciente con trastornos del movimiento funcional. Venga, yo prendo la cámara. ¿Me estoy viendo o no? Sí, me veo. Ahora sí, sí. Bueno, un paciente con trastorno de movimiento funcional, por ejemplo, de tipo parkinsonismo,
Un paciente por Parkinson tiene este temblor. Ustedes lo han visto así, ¿cierto? Es difícil hacerlo. Es bilateral y cuando tú le dices, ciérrame los ojos y cuente al revés, el paciente se concentra en eso, en 20, 19, 18, 17 y el movimiento empieza a disminuir, desaparece. ¿Por qué? Porque su atención ya no está en el movimiento. En cambio, un paciente con Parkinson, cuando tú haces la técnica de distracción, pues se llama así, técnica de distracción, él sigue contando, pues el movimiento continúa. Y puede ser incluso más, más notorio en un lado que en otro, porque siempre es asimétrico. Entonces el paciente funcional, ¿qué hace él? Él cierra los ojos, cuenta y el movimiento para o se vuelve mucho más lento e inconstante, porque la atención ya no está ahí. Y eso, muchachos, con lo que es inconsistencia con la semiología conocida. ¿Qué pasa con los pacientes con daño cognitivo funcional? Por ejemplo, ellos nos van a relatar una amnesia que en su mayoría es específica, una amnesia anterógrada o retrógrada muy específica, sabiendo que en la clínica neuropsicológica las amnesias son inespecíficas. No es que yo solamente tenga mis fallas en el trabajo o solamente tenga mis fallas cuando estoy haciendo X o Y actividad, no. Yo con amnesia tengo mis fallas independientemente de lo que esté haciendo. Listo. Entonces a eso me refiero con la inconsistencia con la semiología. ¿Me he hecho entender? Sí, Juan. Sí, Juan, todo va muy claro hasta el momento. Listo. Por lo tanto, muchachos, esos trastornos funcionales, como les he dicho ya, y lo repito para que tengan en cuenta, no se explican por una causa estructural o un daño cerebral degenerativo o lesional. Listo, se explica netamente por un mal funcionamiento de la comunicación de las redes cerebrales. Listo, pero esas redes están bien. O sea, lo que falla es la comunicación. Listo, me hago entender por qué. Porque cuando yo siento malestar emocional, eso libera una expresión química en mi cuerpo. Y eso químicamente genera que yo reaccione de X o Y manera. Listo. Pero, ¿qué pasa? Estas personas con síntomas funcionales les genera tanto malestar, tanto impedimento en su cotidianidad que justifica que uno los evalúe. Puede que los simuladores, en su relato tan exagerado, ocurra lo mismo. Por la diferencia va a estar, muchachos, en cómo lo entrevistemos y qué tanto conocimiento tengamos nosotros de la semiología de los síntomas. Por ejemplo, la gente cuando finge psicosis, la gente puede decir que sí, yo escucho voces y las voces me dicen que yo le robe la plata a las personas porque tiene que ser así. Oh, doctor, yo escucho una voz que me habla, me dice el nombre. Cada vez que me dice el nombre, me dice que yo tengo que ir y cortarme y hacerme daño. Yo hablo con la voz. Vea, eso no es que pase así. En la esquizofrenia, las voces son a veces muy impersonales y son a veces de palabras o frases cortas, como por ejemplo insultos, bobo, estúpido, mátalos, hazte daño, silencio. Son comandos, no son frases largas así conversacionales, no. En la esquizofrenia, las voces no son así. Entonces es muy importante conocer como clínicos cómo son los síntomas, cómo es su curso, cómo es su manifestación. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué tan prevalente es ese trastorno? La verdad, muchachos, los síntomas cognitivos son muy comunes, pero no siempre es por demencia. Hay personas que a raíz, por ejemplo, de malos hábitos del sueño, alimenticios, desarrollan, o gente con burnout, desarrollan fallas cognitivas. ¿A raíz de qué? De una fatiga cognitiva que tiene el cerebro. El cerebro necesita descansar, necesita buenos nutrientes. El cerebro se puede desgastar y la gente con burnout, que es muy común hoy en día, presenta fallas en atención principalmente por esa fatiga que hace. Listo. Así que no toda queja cognitiva es sinónimo de patología neurodegenerativa. Hay muchas causas, pero incluso metabólicas. Gente con hipotiroidismo tiene fallas cognitivas propias del hipotiroidismo. Gente con cáncer, gente inmunosuprimida.
gente con insomnio. Esas personas tienen riesgo de tener fallas cognitivas, pero no degenerativas. Ese trastorno tampoco es una pseudodemencia. La pseudodemencia, muchachos, si de pronto no están pues en semestres muy avanzados, ocurre en el contexto de la depresión grave, la depresión severa, cuando el paciente ni se para de la cama. Y esa marca la depresión que la persona ya, entre comillas, no es capaz de bañarse ni de asearse, parece desorientada, pero es por la misma depresión, que remite cuando la depresión empieza a mejorar. En el trastorno funcional no es por una depresión. El paciente puede estar eutímico, ansioso, disfórico, o no tener un episodio depresivo grave, grave, como un paciente que ya estaría pues en cama, acostado, sin querer hacer nada. Listo. En la clínica también tenemos algo, lo que llamamos deterioro cognitivo subjetivo o el predeterioro. Aquí es donde uno como clínico más se va a confundir. ¿Cómo así que predeterioro? Es gente, generalmente adultos mayores o gente llegando a la adultez tardía, que tiene quejas cognitivas por la prueba neuropsicológica e incluso los paraclínicos como neuroimágenes, TAC, tomografía, tomografía, también la resonancia salen normales. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el agente con predeterioro, si uno conoce bien la semiología, o no va viendo que el tipo de amnesia que me relata no está tan exagerada, o incluso es una amnesia que sí parece ser más inespecífica. Entonces, como dice, el diablo está en los detalles. Con pacientes con daño cognitivo que está muy, muy preclínico, que no se notan paraclínicos, uno tiene que dilucidarlo o sospecharlo según cómo nos narren los síntomas. Ahí va a estar la clave. Ese trastorno es común. De hecho, llega a ser muy común en la población que les dije, adultos jóvenes y medios. Resulta que han hecho muchos metaanálisis y estudios longitudinales, donde se encontró que pacientes con mucha falla cognitiva, para clínicos normales, 37% tenían un curso estable, y esto fue en 10 años, y cumplían criterios para este trastorno, y solamente el 24% presentó demencia. El otro 10% de los pacientes en estos estudios no pudo ser contactado. ¿A qué me refiero yo con trayectorias atípicas? Cuando hablamos de patología neurodegenerativa, tendremos un curso que es hacia abajo. El paciente va empeorando. Si es demencia vascular, tendremos unas fluctuaciones, pero igual nunca tendremos una recuperación a su estado basal. El paciente tiene una base patológica, el que tiene pues demencia vascular. El paciente llega a un momento donde, por ejemplo, le faltó más oxígeno al cerebro y disminuyó. Luego tuvo más oxígeno y volvió, pero sigue sintomático, no se mejora. El paciente funcional puede tener incluso mejorías esporádicas, como que ve, hoy me sentí tan bien que hoy me mejoré mucho. Venga, eso no pasa en patologías degenerativas, ni siquiera en las fluctuantes. Uno siempre va a haber persistencia en los síntomas en patologías degenerativas, porque el daño en el cerebro ya está hecho. Muy bien. Vengan aquí, ajá, esto ya les he explicado mucho. Venga, pasemos de una vez como a los criterios clínicos de esto para que entiendan. Listo. Tengo, pues yo explico factores de riesgo, ajá, ajá. No, pero cuenta que me perdí acá. Tranquilo, yo te hago una ¿Qué pregunta. quiero? Hágale. Entonces, un paciente, por ejemplo, que toda la vida ha sido algo psiquiátrico, como tú dices, Sí. con síntomas ansiosos, pues como transversales a cualquier condición que aparece y desaparece, por ejemplo, episodios depresivos, Ujú. mm, digamos que llega a cierta edad, empieza un deterioro cognitivo real, ¿cierto? Con una neuroimagen ya Sí. atrofiada, digamos que empieza un Ujú. Alzheimer y está en una etapa Sí. inicial en la que todavía es consciente. Ujú. Sí. Una persona con una condición ya neurodegenerativa podría agregársele también algo funcional. O sea, que uno empiece a ver que sí fluctúa mucho y que no es porque se le olvida la pastilla
o algo por el estilo, sino que de base tiene como todas las características como para tener algo funcional que se le sume a esa condición neurodegenerativa. Bueno, de hecho sí. De hecho sí, digamos que, por ejemplo, yo tuve dos pacientes, y creo que Juan y yo compartimos uno en el neurológico. Un paciente que sí tiene una imagen de Alzheimer. Y el paciente, cuando él hace las técnicas de rehabilitación, pues las va haciendo bien. Pero llega un punto donde el señor se preocupa tanto porque está mal, que empieza literalmente con más interferencias, con más olvidos y se exacerba la sintomatología. Digamos que podemos tener un paciente con daño degenerativo que mientras conserve la conciencia pues de enfermedad, puede racionalizar sus síntomas e incluso a raíz del malestar emocional verse exacerbado por eso mismo. Eso puede pasar siempre y cuando aún haya como esa capacidad de raciocinio del propio pensamiento. Si eso se pierde, ya no es posible. Listo, entiendo. O sea que Sí, es realmente que, la población tiene que ser muy consciente de esa alteración y ujú, expresarla de forma muy literal, ¿cierto? exacto. Ah, bueno. Bueno, Listo, chicos, ya aquí ya me acordé cuál es la diapositiva que iba como a resumir, como por ejemplo, mejor los criterios diagnósticos de ellos. Ahorita les explico esta gráfica. Listo. Entonces, como les he dicho, adultos jóvenes, adultos medios, factores de riesgo de enfermedad mental y somática. Puede que tengamos estos desencadenantes o no, pero algo muy importante es lo que llamamos la carga alostática. ¿Cómo así? Hagan de cuenta que el malestar, el estrés, puede ser como una bola de nieve que se va acumulando, que se va acumulando, que se va acumulando. Y estrés no solamente es depresión, ansiedad, puede ser incluso falta de sueño o yo verme muy mal por una enfermedad somática, entre otras cosas. Todo eso suma y llega un punto donde eso estalla y exacerba mi percepción de enfermedad. Entonces empieza a conllevar a que yo esté mucho más pendiente de cómo está mi cuerpo, cómo está mi corazón, cómo está, por ejemplo, mi capacidad para pensar y concentrarme. Si tengo epilepsia, empiezo a estar muy pendiente de los síntomas de la epilepsia, cuándo me van a dar. Si, por ejemplo, tengo antecedente de enfermedad de Parkinson y de pronto ya estoy con la levodopa y estoy bien, pero me preocupo porque el Parkinson vuelva, todo eso a la final es un riesgo para que yo haga una mala modulación o interpretación de mi experiencia de enfermedad y me conlleve a este grupo de síntomas funcionales. Listo. En esta fase cognitiva que vamos a tener, entonces, lo primero y lo principal, espera, cuando que no me está pasando la diapositiva ya. Lo primero y lo principal es que los pacientes con este trastorno cognitivo funcional son muy obsesivos con su memoria. Ellos quieren que su memoria esté completamente sana, al punto que parece una distorsión cognitiva sobre el funcionamiento de la memoria. Para ellos es inconcebible que yo tenga un olvido cotidiano de que, por ejemplo, ve dónde dejé las llaves, dónde dejé el celular. Eso nos pasa a cualquiera, pero para ellos ya es una catástrofe. Eso no debe pasarme. Como le decía Juan David, la preocupación de ellos se centra más que todo es en la memoria. Me preocupo por mi memoria. Mi memoria está muy mal. ¿Por qué por la memoria en específico? Porque a nivel de contexto histórico, la memoria es el proceso que más se escucha oír que se daña. Por eso los pacientes se pegan de eso. Si fuera el lenguaje un proceso que a nivel pues de contexto histórico fuera el que más se dañara, la queja sería ahí, porque es que ellos no se quejan casi nunca del lenguaje, rara vez, ni función ejecutiva, ni de praxis, no, es con la memoria. Y si vemos bien en la clínica, la gente tiene como una creencia de que el cerebro solamente memoriza y que toda falla cognitiva que uno tiene es por culpa de la memoria. Entonces todos se le echan a la memoria, mi memoria, mi memoria, mi memoria. Van a ver que son personas que cuando cuentan los síntomas los detallan muy bien, con contexto específico, fecha, hora, lugar de cuándo me pasó esto. Un paciente con deterioro cognitivo es escueto, callado, hay que sacarle las quejas, o si las dice son muy superficiales. Esta gente con trastorno cognitivo funcional es muy específica con lo que le pasa.
¿Por qué? Porque viven pendientes de la memoria y viven pendientes de todo lo que hacen. Asimismo, son personas que van solas a la consulta. Ellos mismos son los que le dicen al médico, venga doctor, mándeme al neurólogo, mándeme una resonancia, mándeme al neuropsicólogo, yo quiero hacerme este examen porque yo siento que mi memoria está muy mal. Y si comparamos el relato del paciente con el de su familia o cuidador o con quien conviva, va a decir, no doctor, pues yo lo veo bien. Él se queja, pero es que a mí no me parece que se perdió ni despistado. O sea, el familiar, el acudiente, no le ve queja. Y el paciente sí se la nota. Él mismo dice, yo estoy muy mal. El familiar dice como que no. ¿Qué pasa con los deterioros? Puede pasar lo contrario. Que el paciente diga, no, yo estoy bien. Y el familiar, no, doctor, él está muy mal. O ellos digan, estamos muy mal. El paciente diga, estoy muy mal. El familiar, doctor, sí, él está muy mal. En el funcional, todo lo contrario. Doctor, yo soy re mal. La familiar, no, doctor, él está bien. Pienso que él es un exagerado. Y la verdad, a ojos de la gente civil, la gente del común, parece que es así. Y como esta gente es tan invalidada de sus síntomas y ven que siguen empeorando y empeorando, asumen en consecuencia un rol de enfermo, un rol del que si quieren salir, muy distinto al simulador y el facticio, que ellos quieren salir en el rol. Esta persona si quiere irse de ese rol. La otra característica, yo explico la gráfica, es la inconsistencia interna. ¿Cuál es la inconsistencia interna? Muchachos, cuando les dije, los síntomas de estas personas no coinciden con la semiología conocida. Eso es inconsistencia interna. En este perfil llamado cognitivo funcional, vemos de que esa falla cognitiva ocurre en ciertos momentos, pero en otros momentos no ocurre. ¿Por qué? Esa falla va a ocurrir cuando la persona está muy concentrada en eso. Es decir, que yo estoy tan preocupado de cómo voy a desempeñarme haciendo, no sé, este informe, que al estar preocupado por él y pendiente de él, a todo le encuentro errores. Por lo tanto, yo ya califico de que lo que hice está mal. Y incluso los síntomas pueden ocurrir en tareas que comúnmente son muy exigentes para cualquier ser humano, pero ellos lo distorsionan y piensan de que no, ya estoy muy mal. Esto me dio tan duro, estoy re mal. Y de hecho, los síntomas son tan incompatibles que cuando tú hablas con el paciente, no es un paciente que esté confundido, que esté desorientado, que esté bloqueado. No, es un paciente muy coherente, muy preciso en lo que dice. E incluso todo lo que ellos hacen, narra de que lo hacen con sobreesfuerzo, tanto así que terminan ellos mismos asumiendo como una conducta de perfeccionismo en todo lo que hacen. Bueno, ¿y por qué ocurre esto? Aquí con esta gráfica les voy a explicar. Juan, antes de la gráfica, te pregunto una Sí, cosa. Entonces, por ejemplo, estos pacientes son inconsistentes también en cuanto a la funcionalidad. O sí, porque en sea, unos digamos momentos van a que decir, sí, o sea, se dime, afectaría tal vez más como lo complejo, ¿cierto? Lo avanzado, sí. lo básico y lo instrumental, nunca, o muy rara vez, o únicamente Ujú. cuando realmente se incapacitan ellos mismos. Cuando el paciente tiene muchos síntomas desencadenados y el trastorno está muy cronificado, llega un punto donde el paciente dice, tampoco soy capaz de manejar la plata, yo creo que se me va a perder. Pero el relato es más un yo creo, aún como realmente pasó. Ujú. Entonces el paciente se vuelve autoderrotista, se rinde y no hace las cosas por un temor a que le pase a que le pase pues el síntoma que tanto alega. O sea, Porque una vez me confundí finalmente, en una, ¿sí? cuéntanos, sí, disculpa. Finalmente es como una profecía autorrealizada. Mm, Eso iba a decir, que realmente los Ujú, pacientes terminan generando esas acciones, esos síntomas, pero porque de base, pues, ya van como con esa ujú. predisposición en parte. O sea, realmente es algo muy psicológico, ¿no? Exacto, sí. De hecho, este trastorno es prácticamente para psicología clínica. ¿Cuál es mi rol Ujú. como neuropsicólogo?
decir de que esto no es un daño cognitivo estructural biológico. Esto es más de origen psicopatológico. Ese es mi rol como neuropsicólogo. Pero yo, como neuropsicólogo, tengo que entender qué pasa, cómo funciona el trastorno para descartarlo. Entonces, ¿qué nos dice esta gráfica? Tenemos unos precipitantes, como les digo. Precipitantes pueden ser el hecho de yo haber sufrido algún tipo de patología, lesión cerebral. O sea, digamos que tengo epilepsia. Eso me predispone para que yo sea funcional, para que pongas pues, un trastorno funcional. Una enfermedad sistémica. Yo tengo, por ejemplo, lupus. Pues no tengo, pero es un ejemplo. Tengo lupus. O yo tengo fibromialgia. O, por ejemplo, me hicieron un procedimiento médico. Resulta que a mí me afectó mucho que me mandaron un TAC de cráneo por mis migrañas. Resulta que me cambiaron un medicamento más fuerte para el dolor. O sea que me estoy empeorando cada vez más. Resulta que me dijeron que yo tengo un riesgo de tener Alzheimer, porque mi mamá lo tuvo. O resulta que me van a hacer un examen, a ver si sirvo para este trabajo, para este cargo. Estos eventos, muchachos, son precipitantes, son estresores a la persona. Para personas que son muy sensibles al estrés, al malestar, estas situaciones son un precipitante, un riesgo. ¿Por qué? Porque les genera una duda y de la duda viene la queja. En nuestro contexto, una queja cognitiva. ¿Será que me falla la memoria? ¿Será que estoy menos piloso? Por eso que me pasó, por eso que me dijeron, por ese riesgo que tengo, por eso que viví, por eso que tengo. ¿Será que eso me está haciendo más vulnerable? ¿Me está haciendo más inútil? Ellos se preguntan eso. Y entonces empieza la rumiación y el hiperfoco. Tanto así que en la rumiación y en el hiperfoco de cómo funcionan mis procesos cognitivos, como la memoria, cómo funciona mi cuerpo, yo me voy estresando. Porque el paciente que está hiperalerta está buscando el peligro y cualquier cosa que ve como amenazante lo distorsiona y le causa malestar, al punto que incluso pueden tener episodios disociativos, pequeños episodios disociativos. Y en el contexto de esa rumiación, de ese hiperfoco, de esa pequeña disociación, ocurren esas fallas cognitivas, que el paciente empieza más a hipervigilar cuando ocurren y como ocurrió, así sea una sola vez, yo lo interpreto de forma catastrófica. Entonces, esa queja subjetiva cognitiva que yo tengo, la veo como algo catastrófico. Y empiezo como un afrontamiento que hago, porque en psicopatología, muchachos, cada conducta del paciente es un intento de afrontar el malestar. Yo desarrollo este perfeccionismo de memoria. Quiero que mi memoria funcione bien en todo momento, para yo saber si estoy bien o si estoy mal. Pero como le tengo tanto temor a las fallas cognitivas, empiezo también a evitar situaciones donde me demanden estas fallas, estas situaciones. O sea, perdón, empiezo a evitar situaciones donde mis procesos cognitivos sean probados, o sea, el trabajo, el estudio, manejar el dinero, hacer compras. Como le empiezo a evitar porque le temo tanto a los síntomas, abandono actividades de mi vida cotidiana, complejas. Y eso es un ciclo y me confirma como profecía autorrealizada de que yo sí tengo algo. Y el riesgo para esto, aquí está, como les dije, enfermedades psiquiátricas, procedimientos médicos, dolor crónico, estresores diarios, la carga alostática. O sea, hay factores que nos generan que tengamos fallas cognitivas, pero sabemos de que no tenemos patología neurogenerativa. Ellos creen que sí. Así esto me cause fallitas cognitivas, ellos lo exacerban y ya creen de que tengo un daño en memoria degenerativo y progresivo. Tengo Alzheimer, doctor. Bueno, entonces, como neuropsicólogo, esperen, yo aquí avanzo. Sí, como neuropsicólogo, ¿qué proceso se daña? Muchachos, la metacognición.
La metacognición es la capacidad que yo tengo para juzgar y reflexionar mi propio desempeño cognitivo. ¿Qué tan consciente soy yo y qué opinión tengo yo sobre cómo funciona mi memoria? O incluso, ¿qué opinión tengo yo acerca de pensar X o Y cosa? Por ejemplo, los pacientes cuando están en rumiación tienen la creencia sobre una rumiación, la creencia de que es incontrolable, la creencia de que yo tengo que rumiar para solucionar. O la gente con ansiedad tiene una creencia con la preocupación. La gente que hay que preocuparse es la mejor forma de afrontar los problemas, pero a la vez se preocupa por estar preocupado. O sea, eso es una mala metacognición sobre mi propio proceso de pensamiento. En los pacientes funcionales, como hemos visto, la metacognición está mala y ellos actúan por sesgos. Una persona sin daño funcional, uno actúa es con sensibilidad, ¿cómo así? Con evidencia, con estimaciones, para no juzgar las cosas. En cambio, el paciente funcional actúa a partir de sus propios sesgos. Y como actúa por sesgos, termina calificando su rendimiento como malo. Lo sobregeneraliza, lo filtra, lo distorsiona, lo vuelve dicotómico y al final concluye de que estoy muy mal. El estar muy mal, eso me aumenta mi malestar emocional y exacerba todo. Y eso, muchachos, también ocurre en pacientes con pseudocrisis o pacientes con movimientos funcionales. Es una mala metacognición sobre el proceso. Tuve otra paciente en el hospital mental, yo antes trabajaba allá, ella se intentó suicidar y pues falló el intento. Todas las secuelas fueron no muy buenas, se tomó un veneno para ratas. Bueno, ella quedó pues hablando muy despacio con bradilalia y también quedó con síntomas motores, quedó como una especie de parálisis. Ella iba a consulta conmigo a psicoterapia y hablábamos como mucho de cómo afrontaba ya el rol con su nuevo cuerpo, ya con ese impedimento. Y hubo un momento donde ella me decía, doctor, yo soy una cobarde. Yo antes no caminaba nada. Mi hermano, él me ayudó empujándome. Y yo, ay, ¿cómo así? Sí, yo me paraba y él me empujaba para que yo me paraba solita. Y yo, ve, tan extremo. Y me decía, es que yo, cuando estoy con alguien, me siento con confianza. Por eso digo que soy una cobarde. Esto fue incidencia, lo que pasó después. Cuando ya terminé la consulta, yo vi que como que se paraba con dificultad, yo le ofrecí mi mano y esa muchacha se para así con una fluidez normal. Yo, ay, por Dios, ¿qué pasó acá? Y yo, te paraste muy bien, sí, porque usted me ayudó. Y yo, vení, vamos a caminar un ratico por el hospital mental. La tomé de la mano y me la llevé a caminar. Esa muchacha me seguía al paso, ponemos un par de novios caminando. Vi un niño ahí en el hospital, yo, amiguito, venga, me ayuda con la muchacha ayer al consultorio. Ese niño la tomó y ella le cambió el porte. Se puso así encorvada junto a los pies y caminaba lento. Se la pasé con un señor y volvió ya a caminar normal. Y yo vi, lo que pasa es que como el niño no la puede agarrar, no se siente segura y por eso asume esa conducta. Es un síntoma funcional, un trastorno de movimiento funcional de tipo vestibular, del equilibrio que desarrolló ella, porque se enfoca tanto en que me voy a caer, en que me voy a lastimar, que asumo esa conducta cuando no hay alguien que me evite la caída. Entonces, muchachos, hay gente muy exagerada, que uno dice muy histérica, pues realmente sí está sufriendo. Y como vemos en psicología, los pacientes son muy distorsionados, no son conscientes de eso. Hay que ayudarles a que sean conscientes. Y el tratamiento con esos pacientes funcionales va desde ahí. Exposición, esas ideas metacognitivas, pero eso ya es más de psicoterapia. Espero que hayan disfrutado la pequeña charla. Sé que hay muchas dudas sobre esto. Si hacen la maestría en neuropsicología o en psicología clínica, eso les va a quedar muy claro si en clase conmigo, porque es un tema como de 4 horas.
Pero espero que este poquito que les di, pues les sea útil. Si los seis que están presentes, los cinco que están presentes acá tienen dudas, me los pueden hacer. Juan, entonces uno en una evaluación con estos pacientes, ¿qué se puede esperar? Bueno, podemos esperar dos cosas. Que la evaluación salga completamente normal y que salga muy alterada. Sí. Pero ahí usted como neuropsicólogo, si usted conoce bien las pruebas y conoce cómo se comportan los síntomas en el contexto de pruebas, lo puede dilucidar. Por ejemplo, una anomia sin circunloquios, sin bloqueos, sin parafasias semánticas. Eso es raro. Un paciente con mucha queja de amnesia anterógrada, sin confusiones, sin intrusiones no relacionadas. Eso está raro. Y que esté orientado. María, eso está más raro todavía. Un paciente que, por ejemplo, haga muy bien el INECO y el STRUP, las pruebas que evalúan control inhibitorio, por una prueba como control mental, le vaya mal, sabiendo que es mucho más fácil que las otras. Eso está muy raro. O un paciente que me haga un Wisconsin de 6 categorías, que demuestre que tenga abstracción, que me haga una torre de Hanoi buena y que falle en laberintos. Ve, eso está muy raro. O sea que realmente para afrontar estos pacientes uno tiene que estar bien preparado para la clínica, conociendo muchos cuadros y lo que tú dices, la semiología normal en la patología. Sí, Pues la semiología esperada según cada condición por la que supuestamente llega. exacto. O sea, tiene que conocer bien las enfermedades. Ujú. Sí, realmente este tema es muy interesante. Muy interesante, Juan. Parece que no hay preguntas. Yo te Ok. agradezco mucho eh, Ujú. porque mira que es un tema que tan pronto lo comuniqué por el grupo, de una vez todo el mundo reaccionó y seguro que es un tema que nos va a servir mucho. Ok, Bueno, Juan, ya me alegro mucho. si no hay ninguna otra pregunta, vamos finalizando. Juan, muchas gracias por todo. Un placer, Juanda.